Ya estamos aquí ahora, un cambio de escenario. Compañero Lomas, haga la presentación Oye, correspondiente. nada más que déjame aclarar que el día de hoy no estamos en nuestro lugar tradicional. Nos venimos a un lugar más fifí, más acá, más nice. Claro, como corresponde, compañero. Oye, ¿cómo evoluciona el lenguaje? Yo recuerdo que antes a la gente que vivía bien se le decía gente nice. Ahora se le dice gente fifí. Bueno, también se le decían popofones. Ah, también en aquella época. No, popofón. Y ya acá en los pueblos decían gente que tiene la manera. Oye, Sí. había un cómico, Fufurufo. Ah, sí, claro. Eso era algo que se usaba mucho en la capital. El Fufurufo era Fufurufo, elegante. el elegante, el de dinero, el que venía a disfrutar la Y yo vida. creo que derivó en la idea de fifí. Exacto. Bueno, vamos a empezar desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo de habla hispana. Hablemos claro. Bueno, les quiero comentar que yo vengo de una época arcaica donde se manejaban dos cuestiones: la generación del esfuerzo y la meritocracia. Era lo que te permitía ir avanzando, ir evolucionando, supuestamente en la pirámide de la economía, en el prestigio social, etcétera. Digo porque también había gente con gran influencia que, aunque el hijo fuera un pendejo, le daba un rango sin estar dentro de esa área de la meritocracia, sin ser de la generación del esfuerzo, por herencia, vamos. Y hay algunos que llevaron a la desaparición de empresas, de negocios, etcétera. Pero hoy día hay algo que me llamó mucho la atención, un comunicado que presentó Salvador Borrego. Por eso la emisión de hoy la titulé "De la meritocracia a la rebelión de los pendejos". Le doy la bienvenida al director de Saba Consultores, Salvador Borrego, y le pido por favor que nos platique sobre esa historia que él maneja de la rebelión de los pendejos. Adelante, Salvador. Gracias, Toño. Bueno, antes de entrar en materia, yo quisiera decirle a nuestros amigos... En materia pendejil. Sí, que nos ven, que estamos en un lugar que se llama Pabellón M. Es toda una manzana que antiguamente era un mercado que se llamaba Mercado Colón. Un mercado modesto. Yo aquí estuve en este mercado alguna vez. ¿Venías a comer? Sí, pues no, un mercado que pues, no sé a qué anduve aquí, pero aquí anduve alguna vez. Lo conocía, pues. Y de pronto, pues se hicieron algún arreglo. Yo no sé qué tan leonino o qué tan justo habrá sido, pero los locatarios, propietarios, pues vendieron. Y entonces se levantó aquí un emporio realmente muy... En la época de Ricardo Canavati, cuando él era alcalde. Era alcalde, sí. Seguramente se manejó con toda honestidad, transparencia. Oigan usted. El tema, ¿no? Bueno, y entonces estoy aquí también porque resulta que el programa de esta noche en la televisión lo grabamos hace ratito. Así Yo sé que es. estoy cometiendo una... ¿cómo podríamos decir? Una... ¿qué diría? Bueno, ¿cómo se dice eso? Una indiscreción, sí. Yo pensé que ibas a decir una felonía, un No, pecado una felonía, venial. no felonía, pero una indiscreción, sí. Entonces, pues entonces se me complicaba ir hasta allá y total que aquí nos quedamos de ver mejor en lugar de vernos allá como es usual en el Gran Invernadero. Bueno, con respecto a lo que tú dices, mira, partiste de esta sociedad y aquí es muy interesante porque, como ya hemos comentado antes, esta es una sociedad clasista donde hay una serie de situaciones que surgen pues del tema económico. O sea, tenemos un grupo de élite, muchos de ellos pues se generaron cuando se viene la revolución industrial acá, cuando se industrializa Monterrey, pero otros vienen desde la antigua época feudal, ¿sí? Cuando había la gente que tenía grandes extensiones de terreno, que luego de pronto se beneficiaron con los
los elevados costos por la plusvalía que adquirieron sus propiedades. Entonces, de pronto, alguien que tenía una labor de 15, 20 hectáreas se queda dentro de una zona urbana y adquiere un valor enorme. Total que por ahí se generan una serie de cosas. Pero en términos generales hay una élite, ¿sí? Y esa élite, pues, puede decirse que nació perdonada. Todo lo que hacen está bien, se les perdona, se les disculpan muchas cosas. Y luego vienen otras clases que son, como tú dices, clases de gente que se esfuerza mucho y están ahí, lo que se ha dado en llamar la gente que se inscribe en la cultura del esfuerzo. Pues gente que pudo estudiar una carrera profesional, a lo mejor algún posgrado, se liga a los sectores económicamente fuertes y le permiten que avance hasta un cierto punto. Si no pueden llegar más allá, ¿verdad? Porque no pueden llegar a las estrellas. No, o sea, están limitados, claro, mientras haya una coexistencia tranquila, pacífica, mientras no tengan aspiraciones más allá de lo que les corresponde a ellos, ¿no? Hay otro grupo donde nos inscribimos algunos, que un poco nos asomamos a eso, pero somos el grupo de las personas no del esfuerzo, sino del doble estándar. ¿Doble estándar por qué? Pues porque por alguna razón, o sea, se podría decir que hace algún tiempo un poco las mujeres cabían en eso, las personas por preferencia sexual también eran marginados, entonces claro, podían avanzar si eran muy buenos, ¿sí? Un claro ejemplo es Juan Gabriel. Siempre se dijo que Juan Gabriel era homosexual, ¿sí? Acuérdate que lo que se ve no se pregunta. Él dijo eso, sí. Sin embargo, yo tengo versiones de que él decía, este es el personaje y que realmente era heterosexual. No, si es así, o sea, fue un hijo de la chingada, ¿sí? Pero ¿quién toma en cuenta la orientación sexual de Juan Gabriel? Pues nadie, porque lo más relevante de él pues es su talento, ¿sí? Su inigualable talento musical, su creatividad, etc. Pues nadie está pensando en eso. Pero entonces, vamos, si tú tienes que tener el talento de Juan Gabriel para que no te marginen por ser homosexual, pues está cabrón. Ya valió madre. De un doble o un triple estándar, ¿sí? Y entonces, bueno, esa gente está en esa condición. Y también por razones ideológicas. Mira, en aquella época de la Guerra Fría, en aquella época en la que se hablaba del comunismo y se hablaba de esas cosas. De izquierdas radicales. Sí, yo me acuerdo del caso de una persona que se quejaba con un amigo de él. Habían estudiado juntos en el tecnológico, eran compañeros, y lo marginaban. Él trataba de trabajar en el grupo industrial de Monterrey, que era el dominante, y no le daban chance de trabajar. Y un día le reclama a un amigo que tenía confianza y le dice, oye, ¿por qué me devuelan? Y le dijo, mira, déjame explicarte esto. Tú sabes por qué no te contratamos. Tienes un hermano guerrillero. Sí. No, pues sí, pero ¿qué tiene que ver? Yo no comparto, yo no comulgo con esas ideas, yo no he tenido nada. Ya sabemos, pero nada más véanlo desde este punto de vista. A ver, te pregunto una cosa. ¿Tú consideras que no hay ingenieros mejores que tú? Dijo, no, por supuesto que hay ingenieros mejores que yo. Bueno, a ver, entonces, si a mí me llega un ingeniero igual o mejor que tú, ¿sí? Y que no tiene hermano guerrillero, pues ya sabes la respuesta. ¿Por qué chingados te voy a contratar a ti si me vas a dar lo mismo? Pero tienes hermano guerrillero, cabrón. ¿Sí me explico? Entonces, sin embargo, si tú fueras un chingonazo, si fueras mejor que nadie y te necesitáramos, pues nos iba a valer madre que tuvieras hermano guerrillero. Ese es el doble o triple estándar, ¿sí? Mucha gente tiene que dar un doble o triple estándar. ¿Por qué? Pues por ese tipo de cosas. Yo, por ejemplo, regresé en el 84 a Monterrey después de irme a Estados Unidos. Ahí obtuve 3 posgrados, uno en matemáticas, otro en estadística a nivel de maestría, doctorado en estadística. Me especializo en control estadístico y regreso a Monterrey cuando había el boom de la calidad. Y yo era el único en México que estaba especializado en eso. Y yo pensé, pues me van a asediar. Me van a arropar, abrazar. ¿Por qué? Pues yo le sé a esa chingadera, o sea, oye, empecé a ir a las empresas, uno, otro. 3 años tocando puertas
hasta que de repente una empresa del grupo Alfa se metió en un problema, fueron con el TEC de Monterrey, fueron con toda la bola de gente que andaba aquí y todos dieron las nalgas, ¿sí? Y entonces dijeron, oye, ahí anda un cabrón que dice que le sabe a eso, que hizo su tesis doctoral en esa chingadera. Y entonces me llaman, ¿sí? Y empezó a trabajar. Estaban amenazados de que les iban a quitar un contrato muy jugoso si no arreglaban las cosas. A los pocos meses ya tenían una mejor evaluación, a los pocos meses después ya tenían la más alta calificación que tenían, ¿ok? Bueno, pero ¿qué sucede? Dos cosas. La primera, en una pachanga, de las primeras pachangas, se me acerca un tipo y me dice, yo a ti te conozco y tú a mí no me conoces. Y yo soy jefe de investigación de la planta y tengo relación, y me dio una lista de policías, que yo no sabía que hubiera tantas pinches policías, donde me tenían fichado, y todavía me tienen fichado, pues los pinches gringos no me quieren dar la visa, ¿sí? Eres de mi club. Y entonces me dice, nada más te digo una cosa, dijo, si yo me amarro, no entras. ¿Sí? Pues es claro que yo entré porque no tenía nadie más que me resolviera el pinche problema, primera parte. Segunda, ese premio fuerte pues, genera pues el orgullo, ir a México a ver clientes, amigos, decirles, hemos hecho estos logros, ¿ok? Correspondía una plática, una conferencia sobre el tema, calidad, ¿sí? Control estadístico de calidad. ¿A quién le correspondía dar esa plática? A mí. Salvador Borrego. ¿Quién dio la pinche plática? Augusto Pozo Pino del TEC de Monterrey. O sea, el pendejo que no le pudo resolver el problema, ese es el que va a mostrar eso. O sea, ¿cuál es la relación con la gente que tiene el poder y los que estamos en el esquema de doble o triple estándar? ¿Me sirves? Te contrato, te pago, pero no vas a avanzar más. Aquí vas a estar limitado. ¿Por qué? Pues porque no te tengo confianza. Porque se dicen de ti muchas cosas, ¿sí? En el caso mío son puras pendejadas. Me tocó vivir una época en la que convivías con guerrilleros, sí. ¿Por qué? Pues porque trabajaban contigo. Y no eras tan mezquino como para decirle, por ejemplo, a un amigo, no te doy right porque eres guerrillero y a lo mejor me voy a correr un riesgo. No, güey, vente, si nos matan, pues a chingar a su madre y todo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque así es uno y se acabó. Pero alguien te toma una foto y ya vale madre. No, pues mira, anda con ese, pues debe ser igual. Y ya te ficharon. O sea, la policía es muy pendeja, ¿no? Y luego hay una ola de cabrones que sacan conclusiones ahí. Se les dice semióticos. Semiótico es casi equivalente a pendejo, ¿no? O sea, no es lo que está viéndose, no es lo que te están diciendo, es lo que tú supones que es, por eso. O sea, es la puerta para las pendejadas, y las fantasías y la chingada. Pero bueno, entonces tenemos esa sociedad un poco en las esferas más o menos, digamos que de media para arriba. Pero luego tenemos otras áreas acá donde pues está la clase, la raza de sol, ¿sí? Y finalmente llegamos pues a la gente que está en la peor condición. Vamos a decir que en un extremo está la gente que nace perdonada, ¿sí? Y abajo la gente que nace condenada. En esa situación estamos. Ahora, lo que nosotros tenemos es una situación donde de pronto la gente empezó, como una condición natural de la democracia, pues a tener peso, ¿sí? Y a llevar a las urnas, y de algún modo se generó un grupo que yo le decía la rebelión de los pendejos, pero estaba descubriendo el hilo negro, porque cuando luego lees a José Ortega y Gasset, resulta que pues él lo plantea en un libro maravilloso de los 30 del siglo pasado, la rebelión de las masas. Yo dije la rebelión de los pendejos. Y te describe un hombre masa. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? ¿Quién es un hombre masa? Un hombre que cree que merecer todo sin ser responsable de nada. Por el éxito de haber nacido. O sea, López Obrador, dame dinero. Sí. Y llega un cabrón que dice, yo te doy ese dinero y más cada vez te doy más. Y entonces, bueno, hay una conexión muy fuerte ahí, que es lo que está determinando mucho de lo que se vive hoy en día. Entonces, ¿qué significa? Pues, para llegar al punto del que partimos, ¿dónde quedó la meritocracia? No, la meritocracia ya no vale madre, ¿sí? La gente va a recibir dinero porque simplemente por el solo hecho de haber nacido, él tiene derecho a eso. Hasta ahí yo pienso que tiene alguna situación incómoda. El problema es que en este gobierno la meritocracia se quedó también excluida
de las tareas de responsabilidad, ¿sí? Y entonces de pronto estamos viendo gente acceder a puestos que en otros contextos jamás habrían llegado, porque pues, simplemente porque no tienen la preparación, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. Yo creo que vamos a pasar muchas penurias antes de dejar que haya una condición establecida, basada en méritos. Sin embargo, pues no todo es en la esfera pública. Yo creo que en el sector privado todavía la gente debe de esforzarse y todavía debe de avanzar y todavía debe luchar y fincar su desarrollo social, económico, cultural en el esfuerzo, ¿verdad? O sea, Oye, Salvador, el mérito. el mérito, sí, adelante. Sí, el mérito fue una de las cosas pues que nos trajeron también los genios de la ilustración, pues del siglo XVII, siglo XVIII en Francia, sí. O sea, cuando es el mérito lo que da el valor al hombre, ¿sí? Y no una cuestión que fue de decisión divina, ¿no? Entonces dice, no, cabrón, ¿quieres el poder? Haz méritos para obtenerlo. No mames con que quiso Dios así, a chingar a su madre Dios. Eso es en esencia, en breve síntesis, el cambio pues de los esquemas monárquicos que bueno, coexisten pues con los nuevos. Oye, estuve platicando ayer con uno de los grandes ideólogos del pasado de las izquierdas. Uno de los grandes ideólogos, entre comillas, Roberto Benavides. Roberto Benavides González. Él me decía, mira, aquí hay dos cosas que están imperando. Uno, ¿quién tiene el control de la hegemonía? Me decía, ok, y aceptó que quien va a mandar detrás de Claudia Sheinbaum es López Obrador. Pero me dice, eso no importa. Lo importante es quién tiene la hegemonía, quién sigue la gente, punto número uno. Y punto número dos es la repartición de la renta pública, que sea más justa. No importa si trabaja, no importa nada. Lo que importa es que el gobierno debe de repartirse de manera justa y equitativa la riqueza que se produce a nivel nacional. Y yo le decía y le digo públicamente, esa riqueza pública no se genera de manera automática, se genera del esfuerzo de todos los mexicanos, de empresarios, de microempresarios, etcétera, que aportan sus impuestos y son a los que se les degrada, son a los que se les está degradando en este momento, desgraciadamente. O sea, yo no entiendo cómo Roberto Benavides me dio a entender que el gobierno tiene recursos y yo le decía, mira, tenemos una seguridad pública de la chingada, tenemos una educación lastimada, toda la vida pública no se está dando como se debiera de dar. Y me paró y me dijo, te repito, eso no es lo importante es la repartición de la hacienda pública entre los ciudadanos, que sea más justa. O sea, a la fregada, aquel decir de la izquierda que cada quien, según su necesidad, su esfuerzo, etcétera, etcétera. Por el simple hecho de haber nacido, el gobierno está obligado, y la idea tan pendeja de que ganes tú lo mismo que alguien que se partió la madre durante mucho tiempo preparándose, que es una persona en excelencia, que aquel que la valió madre y nunca quiso hacer nada de su vida, que es muy su bronca. Y yo me digo, ¿cómo es posible que Roberto Benavides y muchos de la Cuarta T traían esa enajenada idea de que por ser yo me merezco lo mismo que alguien que construyó una empresa, que le invirtió, que arriesgó? O sea, ellos no merecen tener lo que tienen porque yo no lo tengo. O sea, debe de aumentar tanto el recurso que se le da a los ciudadanos, que yo voy a obtener sin trabajar lo mismo que obtiene aquel que es un médico, que opera, que esto, que los... Es una pendejada, pero esa es la idea que están vendiendo. Sí. Pues es la idea de hombre masa, esa que tú describes, o sea, alguien que siente que tiene derecho pues a todo. Pero en el caso este de Roberto Benavides y de otros compañeros que están dentro del movimiento de la 4T,
pues lo que vemos es una situación lastimosa, porque tratan ellos de darle coherencia, darle explicación a lo que está haciendo López Obrador, ¿sí? Y entonces en ese afán de justificar o a veces hasta de darle racionalidad a las decisiones de gobierno, entonces pues nos llama mucho la atención. Roberto Benavides no es un caso único. Está el caso de Jorge Cepeda Patterson, ¿sí? Que tiene pues una afinidad muy fuerte con López Obrador, pero anda tratando de ser racional y de ser sensato en sus juicios, y de repente pues la verdad, yo digo, este hombre ya está muy próximo al pabellón psiquiátrico, pues, porque está bien cabrón. Ya es una locura. O sea, el asunto aquí es que, a ver, no nos hagamos pendejos. O sea, esa repartición de dinero tiene como propósito mantener una clientela, ¿sí? Una fuerza que es la de las personas que reciben apoyo, ¿sí? Y esa fuerza es la que nos puede llevar al triunfo en la elección. Eso es todo. O sea, es un gasto electoral. Vamos, el fraude electoral, el gran fraude electoral, ¿sí? El más gigantesco fraude electoral es el que se está haciendo ahorita, el que se está fraguando ahorita, por el que llegó quejándose de los fraudes electorales para hacer exactamente lo que criticó. De manera específica, así lo dijo él en una entrevista que tuvo con Gilberto Marcos, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir? Tenemos un gobierno descarado, ¿sí? Que no tiene el menor empacho en comprar a la gente más necesitada, ¿sí? Con dinero que eran de ella. Ni siquiera está dándole un dinero que él de algún modo mágico obtuvo. No, se los quitó a ellos. Se los quitó en ciertos rubros, ¿sí? Que generaron un crimen perfecto. O sea, el Fonden y otros fideicomisos que eran para cuando hubiera un problema y apoyar a esa gente necesitada, se los quita y les empieza a repartir, entonces lo adoran. Pero luego cuando viene el problema, pues entonces no hay. Ya está Acapulco todo jodido porque no hay dinero para el Fonden, ¿sí? Pero ahí está la gente que de pronto iba a atenderse con las cosas que el Seguro Popular le proporcionaba, y ahora ya va y le dice que ya no hay nada de eso. Y entonces pues simplemente se mueren. Pero como se muere uno aquí y no se entera mucha gente, y no se muere otra gente, y luego algunos ni siquiera tienen conciencia de que están muriéndose porque hubo un cambio, ¿sí? Engañoso de las partidas presupuestales para hacerle creer que eran muy importantes cuando realmente se los estaban chingando, ¿sí? Entonces muchos de ellos mueren, son asesinados por las políticas de López Obrador, y mueren diciendo es un honor estar con Obrador. Hasta ese pinche extremo llegamos, ¿sí? El problema es que pues finalmente es eso. La gran fortaleza de este gobierno está en las personas que reciben dinero, ¿sí? El gran riesgo, y por eso es que tienen que meterle más, están usando más, es que esa gente por lo común se abstiene mucho, porque se ha ido concentrando la fuerza de López Obrador y de Moreno en las personas con más edad, las personas con menos escolaridad, las personas con menos ingresos. Y ni siquiera todas, ¿sí? Porque es el rango de 2.400 a 5.000. Los que ganan menos, esos son los que viven más en carne propia, esa chinga de no tener aquellas facilidades que tenían, ¿sí? Y que fueron canceladas, pues para poderles dar, porque no completa. Vamos a endeudarnos de un modo impresionante para poder darle eso y poder salvar la elección. Entonces, bueno, pues cuando alguien trata de darle racionalidad a algo absurdo, pues empieza a decir disparates. Sí, yo quiero mucho a Roberto Benavides. Yo le he dicho, pues yo entiendo la postura que tiene, está bien, o sea, es bueno que la tengas así. ¿Por qué? Pues para que estén ahí, porque va a llegar un momento en que López Obrador pues tendrá que se chingar a su madre, ¿sí? De algún modo, y las gentes que están en Morena van a empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y yo creo que la gente sensata, entre ellos Roberto Benavides y otros que están ahí cerca también de la 4T, pues van a empezar a buscar otros caminos. Y ya lo adviertes, cuando de repente platicas con gente que está en Morena, pues te dice, pues sí, yo estoy en Morena, pero yo sí creo que la gente debe esforzarse, yo sí creo en el aspiracionismo, yo sí creo en el mérito. O sea, hay gente que está en Morena, que está en posiciones importantes, pero no comulga con las cosas de López Obrador. Por supuesto no va a ser un movimiento para denunciar las pendejadas que está haciendo el presidente,
Sí, pero el día que el presidente no esté, pues esa gente va a tomar otro tipo de posturas, ¿sí? Y entonces yo tengo esperanza de que la nueva generación de gente de Morena, pues no sea tan pendeja, compañero. Oye, hay algo que a mí me llama mucho la atención. A pesar de los grandes esfuerzos de estar constantemente metiéndole dinero público al bolsillo de los ciudadanos para tomarlos prácticamente como rehenes, a pesar de eso, el efecto no es tan boyante como en el pasado. Tú lo has dicho, hay mediciones que nos dicen que algo está fallando en la estrategia de López Obrador, porque aunque no va hacia el vacío, se está deteriorando. Ajá. Y Claudia tiene un techo muy importante electoral, pero no avanza como debiera. Se supone que si tiene una dispersión de recursos económicos del gobierno alrededor del 70%, Sí. y aparte de ello, se supone que la única oferta de Claudia es colocar el segundo piso de la cuarta transformación. No levanta como supuestamente Claudia debería de levantar. Era para que trajera el 90% de la votación por la lana que está dando, y porque es una fiel seguidora, la más fiel, diría yo, casi una imitación imperfecta de López Obrador. Entonces, yo no entiendo por qué la muchacha anda media molesta con López Obrador y también con Claudia. O sea, no es la belleza que dicen los de la 4T. La muchacha de la opinión pública. La opinión pública. Sí. Pues mira, anda medio molesta, pero no tan molesta. Exacto. O sea, sí se deterioró esta semana, ya se le completó una serie abajo del promedio del presidente. Pero no es nada, grave. negativo, en contexto práctico. Sí se advierte cierta molestia. Y dado que el tema central es Acapulco, pues yo creo que un poco por ahí va la explicación. Pero yo lo que creo que es que el gran problema es las cosas que tienen que ver con la realidad, con la forma en que estamos viviendo, ¿sí? Con cómo se están dando los fenómenos que son cruciales, el tema de la inseguridad. Ya estamos nosotros convencidos de que si salimos a la calle, el riesgo de que nos secuestren, de que nos asesinen, de que nos roben es enorme, ¿sí? Eso no se pudo resolver, la cantidad de asesinatos que se están registrando, los problemas que tenemos en las áreas hospitalarias, la falta de medicamentos, es un desastre de gobierno, ¿sí? Y entonces pretender que todo está bien, pues es hacerse loco solo, y esa va a ser la gran tarea de Claudia Sheinbaum, decir que todo está maravilloso. Yo creo que por ahí de repente pudiera generarse una molestia bajo la figura esa popular de que chingado ni la burla Perdona. Sí, o sea. Entonces, bueno, pues vamos a ver qué sucede. Oye, pero ¿qué está sucediendo antes de pasar a otro tema para irlo hilando? ¿Qué te dice la muchacha en estos momentos? Me hablas de deterioro, pero ¿qué más te dice? Los grandes problemas que en mente de la gente son el tema de Acapulco, el manejo del tema de Acapulco. Vivimos una situación de mucha propaganda, ¿sí? La gente del gobierno no tiene ningún empacho en decir que ellos han atendido maravillosamente, y hay informaciones pues, que nos hablan de otra cosa. Hay informaciones que nos hablan de más de 3,000 muertos y el gobierno todavía insiste que fueron apenas 40, un poquito más. El tema de la inseguridad es el otro gran tema, pues, que debe de atenderse. Y entonces, pues, esos son los grandes problemas. Y yo creo que estamos viendo candidaturas, pues, que andan un poco alejadas de la problemática de la gente, salvo quizá, podríamos decir, el caso de Xochitl, que ella sí arrancó su campaña allá en Coyuca, de Guerrero, cerca de Acapulco,
que fue pues, uno de los municipios golpeados fuertemente. Y entonces, pues yo siento que ahí está una cierta molestia, pero pues no será la primera vez que haya molestia y no tenga repercusiones, porque no es suficiente nada más que haya molestia. Mira, hemos hecho un símil entre las relaciones amorosas y la cosa de la política, ¿sí? O sea, imagínate que la muchacha no está conforme con alguien, ¿sí? Pero no tiene nada más a dónde ir. Pues ¿qué hace? Pues ahí se queda, se le pasa el coraje, ¿sí? Pero si resulta que anda media molesta y aparte por ahí hay alguien que aparece un Salvador Borrego que le hace ojitos. Que le hace ojitos y que le mueve, pues de repente se va para otra parte, ¿no? Sí. Sí, y ese inicio para otra parte, ¿qué significa? Pues el deterioro acá, ¿me entiendes? De pronto, pues, suceden cosas como que hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo y otro tipo de cosas de ese tipo, ¿sí? O simplemente no quiero nada, ¿sí? O me duele la cabeza. El punto aquí es que si no hay nada atractivo, pues ahí van a estar y pueden estar mucho tiempo. Es como la vez pasada que comenté, en Italia le hicieron una encuesta a las señoras para ver cuántas de ellas, o un porcentaje de ellas que habían cuerneado al marido. Y no, pues la gran mayoría dijo que no. Unas cuantas dijeron que sí. Pero hubo un porcentaje muy interesante de mujeres que dijeron que nunca le habían sido infieles a sus maridos porque no habían tenido oportunidad. Óyeme. Entonces, hay que tener oportunidad. En consecuencia, si los candidatos que tenemos no se ven como oportunidades atractivas para la gente, pues se van a molestar. Ahorita están un poquito molestos con López Obrador, pues se van a contentar. Fue la historia de la campaña del 18. López Obrador tuvo deterioros porque pues hizo muchas locuras, pero pues la gente volteaba a ver a Naya y decía, pues no. Veían a ver a José Antonio Meade, tampoco les llamaba la atención. Jaime Rodríguez, pues tampoco, o menos. Y entonces los movimientos de López Obrador se daban entre la intención de voto por él, que bajaba, y lo que subía no eran los adversarios, sino los indecisos. Y luego los indecisos pues ya no encontraban nada y bajaban otra vez y se venían con López Obrador. Un poco ese juego puede darse. Consecuencia de que las campañas o las figuras que están buscando la presidencia pues no están cautivando a la gente. Claro, vamos empezando, ¿sí? A lo mejor de repente empiezan a moverse los monitores de manera violenta y eso se va a poner, o se podría poner muy, pero muy divertido. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Oye, hay dos personajes, uno que me aseguran que tomando vuelo podría volverse atractivo y que se puede dar este fenómeno, que baje a Xochitl y él empiece a ocupar el segundo lugar. Si ocupa el segundo lugar, empieza a aparecer la franja de un voto de indecisos, un voto que no encuentra cabida, el voto útil, que puede ser hasta de gente que se sintió lastimada dentro de la 4T. Y como tú dice, pues ¿a dónde me voy si no hallo a dónde irme? Ese personaje irá a ser Samuel o Xochitl irá a crecer. Vamos a entrar en el mundo de la imaginación. ¿Qué puede pasar? Puede pasar cualquier cosa, por supuesto. Pueden crecer los dos y generar de pronto una elección a tercios. Sí, sería muy, muy interesante. Pero yo lo que creo es que, mira, el signo para mí más desolador, más desalentador, más decepcionante de Xochitl y el Frente Amplio, ¿sí? Que ahora se llama de otro modo, ¿verdad? Le pusieron la alianza Corazón, Fuerza, no sé qué cosa. Pero mira, lo más desalentador es que desde hace 3 meses, justamente desde hace 3 meses, nosotros aquí en los monitoreos, en la información que doy a conocer cada semana, advertimos que Xochitl no levantaba, ¿sí? Entonces, todavía ahora, después de 3 meses, y a pesar de que
hay otras voces y otras encuestas que también ya están empezando a decir eso, sí. Pues yo no veo una reacción. Entonces, lo que no veo en Xochitl son reflejos ágiles para revertir situaciones adversas, que es lo que está pasando ahorita. Entonces, eso pudiera ser un factor, porque si entra Samuel, ¿sí?, con lo alborotado, con lo atravesado que está y lo que tú quieras, ¿sí?, si empieza a llamar la atención de la gente, ¿sí?, de repente se puede dar el caso de que la rebase, pues eso no podemos descartarlo. Y una vez que suceda eso, pues él tendría que ver hacia adelante y ahí, pues quién sabe qué cara vaya a poner el presidente. Ahí va a estar muy interesante, pero yo creo que sí, es un fenómeno que no podemos descartar, sí, pero en mucho por esa situación que veo de que hay pocos reflejos, o sea, ahí en el equipo de Xochitl, sí. Oye, Salvador, nosotros venimos de una época cuando en nuestra juventud todas las campañas eran a ras de tierra. Se definían las elecciones en los seccionales. Hoy día, no sé si equivocarme o no, yo creo que un 70% van a ser campañas de aire, redes sociales, tiktokeo, facebookeo, etcétera. Pero tú que tienes las mediciones precisas, ¿qué tanta fortaleza van a traer aquellos candidatos que le apuesten a las campañas de aire, sin olvidar las campañas de tierra, o vamos a seguir manejando el concepto de campaña de tierra para el triunfo de quien va a ser nuestra próxima presidenta o presidente? Mira, siempre se ha dicho que la mejor forma de promover, de conseguir el apoyo de alguien, es la comunicación directa. Aquí en Monterrey, aquí en Nuevo León, tenemos verdaderos campeones de eso. ¿Sí? El caso de César Garza. Olvídate. Sí, César Garza es una persona muy intensa, está buscando a la gente, platicando con ella, etcétera, así, con un gran esfuerzo. Digamos que se usa la fuerza bruta, pues, en él, para eso. Aunque resultados, bueno, pues sí, le ha ido relativamente bien, sí, pero también tiene sus limitaciones, porque no usar la tecnología de manera adecuada, pues también tiene sus problemas, porque mucho de ese tiempo podrías utilizarlo para tener otro tipo de visiones, ¿sí? Y a lo mejor César ya desde hace tiempo habría sido gobernador, quizá alguna otra cosa más. Y se ha quedado acá ratonado, pues, en los municipios. Modernamente la cercanía se siente ya de manera no necesariamente presencial, o sea, vivimos un mundo donde la tecnología juega un rol importante. Y en ese contexto hay quienes pues entramos aquí porque pues ahí están los medios, lo estamos haciendo en este momento, pero pues hay quienes estamos, digamos que sin muchas pretensiones, ¿no? Simplemente hay un grupo limitado de personas que nos escuchan, ¿sí? Algunos amigos, pero hay gente que es profesional de esto y es el caso que tenemos con la esposa de Samuel y un poco también con Samuel. Entonces, si tú ves los spots que están poniendo o los videos que están subiendo a Instagram y a otras de las redes, si no tomamos en consideración la cantidad de personas que los siguen, entonces cuidado, porque eso está generando una situación que puede de repente tener un impacto en el electorado. Se decían esas cosas de que hay que ir con la gente y que hay que hacer la labor para la elección y que el día de y que todo eso. Y bueno, pues los campeones de eso le han ido dando las nalgas. Felipe Enríquez era un pinche genio. Ah, sí, increíble. Y luego que fue candidato a alcalde de Monterrey, ¿qué pasó? Pues dio las nalgas. ¿Sí? ¿Y dónde quedó toda la magia y todas aquellas cosas que decían, que esas mamadas que decían, que la geolocalización y que la chingada te daba 15, 20 puntos de más? Pues no es cierto.
Sí, a final de cuentas tú tienes mediciones y ves la intención de voto y esa intención de voto se va a reflejar allá. Y puedes incidir en la intención de voto de muchas maneras. ¿Sí? Y por supuesto que ir a platicar con la gente va a ser siempre una cuestión importante, pero no es la única. ¿Sí? Y hoy modernamente, y entre más grandes sean las poblaciones, pues vas a tener que depender de las tecnologías, ¿sí? De las habilidades también para conectar con la gente a través de los medios, ¿sí? La interacción también a través de estos medios electrónicos, que para mí son maravillosos, ¿sí? Yo creo que por ahí se va a mover mucho. Y pues los que más le sepan a eso, pues yo creo que más beneficio van a sacar. En este caso, pues claramente Samuel, ¿sí? Hay otra pregunta que para mí es esencial, no sé si para la gente que nos esté viendo o no. ¿Cuál va a ser la influencia que van a tener quienes sean candidatos a alcaldes, a diputados locales, diputados federales, para un triunfo del candidato a la presidencia? Porque vamos a recordar que con López Obrador fue al revés. La cascada fue de arriba hacia abajo. Pero tenemos una candidata de la Cuarta Transformación que no tiene nada que ver en ese aspecto como López Obrador. Yo la he visto, me parece seca, anodina, no conecta con la sociedad. Xochitl, aunque es divertida, impredecible, tiene muchas virtudes en ese aspecto, parece tampoco estar conectando con la sociedad. ¿Qué tanto van a influir los candidatos locales para dar ese impulso a las candidaturas presidenciales y generar una cascada de abajo hacia arriba? Yo creo que van a jugar un rol importante, por supuesto, sí. Tanto como una cascada de abajo hacia arriba, así como que se me hace medio difícil, ¿no? Pero sí, pues que el terreno que ellos están sembrando con su actividad, pues se haga más fértil, más sensible a los mensajes, a lo que está planteando la candidata en este caso de ellos, pero igual sucede con nosotros, ¿sí? Y sí, yo pienso pues que perfiles importantes como candidatos en las diputaciones, como candidatos en las alcaldías, pues va a tener una incidencia en la votación para la presidencia. Yo pienso pues que ahí se va a librar pues la batalla quizá decisiva, ¿sí? Porque la gente de Morena va por el plan C, o sea, la mayoría calificada en las cámaras. Entonces, si eso se evita, entonces pues vamos a estar en una situación un poco más tranquila, ¿sí? Porque si ganan, pues va a haber cambios terribles, ¿sí? Y todas las dependencias importantes pues van a estar bajo la orden de López Obrador, o sea, aunque ya no sea presidente. Entonces sí, yo pienso que esto va a ser muy relevante, y en ese sentido llama la atención que PRI, PAN, PRD ya lograron un buen acuerdo. Hay una buena cantidad de candidaturas conjuntas para la Diputación Federal, para el Senado prácticamente todas, ¿sí? Y entonces, bueno, pues por ahí se va a ir dando. En el caso de Claudia, pues sí, yo siento que no conecta mucho, pero el problema de ella no es tanto conectar, sino no desconectar tanto, porque ellas tienen una condición de ventaja muy fuerte, ¿sí? Pero si no entiende eso y comete riesgos, ¿sí? Como el fundamental que yo veo, tratar de vendernos la idea de que este pinche gobierno ha sido maravilloso, está cabrón. O sea, la única gente que va a estar de acuerdo con ella pues son los que ya lo creen y ahí andan, sí. Pero pues eso no significa ningún avance, sí. Y puede ser incluso que lo que vaya sucediendo en los meses que siguen vaya evidenciando que no tenemos un buen gobierno y haya una cuestión de disrupción entre el discurso de Claudia y lo que la gente está percibiendo. Es claro que ella no puede hacer mucho. Yo por eso pienso que si Claudia quiere ganar, lo que tiene que hacer es no arriesgar tanto, pues, prácticamente pues hacerle el pendejo. Nadar de a muertito. Sí, nadar de muertito, no meterse en esas broncas. Porque sí, ahí se le pueden complicar las cosas.
no depender así excesivamente de la imagen de López Obrador, ¿sí? Yo he visto discursos de ella tranquila, o sea, en las arengas, en las plazas públicas, suena terrible, ¿sí? Hasta quiere imitar el tono de López Obrador de ya cuando repente. le escuchas cómo se maneja en corto, pues es una persona preparada, sensata, sí. Pero por supuesto que cuando dice que lo que quiere es continuar esta chingadera que tenemos, pues Al segundo piso. Ya valimos madre. Ojalá que no sea cierto, ¿sí? A ver, imagínate que tú fueras candidato en Morena a la presidencia, ¿verdad? Dirías en la campaña, pues aquí estoy, compañeros de Morena, con la mejor disposición de ganar la presidencia y corregir las altas pendejadas que ha estado haciendo este cabrón que tenemos. Te comen. Pues hasta ahí llegas de candidato. O sea, tienes que estar diciendo que sí, el vicepresidente que tenemos es la mera riata y es la mera cuerda ancha y que es un sabio y un genio y un bondadoso y de chingada. Aunque pienses que es un pendejo, ¿sí? Y que es un perverso y que es un descarado y que es una persona que no tiene escrúpulos, ¿sí? No lo vas a decir, nadie lo diría. Yo lo digo porque pues a mí nadie me oye, ¿sí? Nadie me toma en cuenta, ¿sí? Oye, pero qué gran diferencia hay entre el pasado y el presente. Tú has de recordar aquellos discursos tan fuertes del candidato oficial en contra del presidente, que a veces hasta le señalaba que él era el culpable de la debacle. Había un acuerdo. Eran valores entendidos. Exacto. Sí. Precisamente cuando estabas en una situación de crisis, pues no le podías endilgar al candidato. Claro, no eran tan abiertos como eso, pero sí claramente representaban un viraje, una rectificación dentro de una situación de estabilidad, no de rompimiento, ¿sí? Y ya, acuérdate de lo que se estilaba entonces, ¿sí? De las 3 cartas. Exacto. Cuando tengan la primera crisis, abre la primera carta. Y la primera carta dice, échame a mí la culpa. Sí. O sea, se vale. Decir, todas estas cosas las estamos haciendo por aquí, cabrón, ¿sí? Ok, solventas esa situación, te metes en otro problema, abre la segunda carta. Y dice, corre secretario, corre alguien de tu equipo, despídelo y... Échale la culpa a ese cabrón. ¿Sí? Y si tienes otra bronca, pues abres la tercera carta y te dice, escribe 3 cartas. ¿Sí? O sea, ya te llevó una chingada, pues. Daba la impresión de que esto significaba que tú más o menos en un gobierno podías tener 2 grandes crisis. Sí, la primera crisis en la que tú ibas a salir airoso o de algún modo ibas a salir echándole la culpa a su antecesor. La segunda crisis echándole la culpa a tu equipo cercano, ¿sí? Y ya en la tercera crisis a la chingada, pues, ya. Oye, ¿tú no crees que se dé la posibilidad de que, ya que vaya avanzando la campaña, ya que Claudia tenga en realidad las riendas, ella puede decir, ¿saben qué? Creo que tenemos un sistema de salud mal, creo que debemos de cambiar nuestra tónica en cuanto a seguridad. Si yo llego a la presidencia, vamos a hacer esto y esto. ¿Crees que se logre eso o es un sueño imposible? Yo creo que es posible. Yo creo que es posible porque a final de cuentas ella va a estar ante la historia y va a estar ante su tiempo, ¿sí? Y va a tener que, pues, sopesar su lugar en la historia, ¿sí? No es agradable pasar como un donadie, como alguien como un que títere. llegó a la presidencia solamente para acatar las órdenes, ¿sí? Metaconstitucionales de alguien, ¿sí? Que ya debería estar allá en su rancho, ¿sí? O sea, eso es muy triste. Yo creo pues que ahora se acaba de casar, ¿sí? Con el señor Tarriba. Entonces, no está abajo, está arriba. La señora está arriba, debe estar arriba. No abajo. No está abajo. Entonces, el efecto de una pareja sentimental es importante porque pues es el único mortal, sí, que la puede tener en condición pues de mucha disposición, sí, de mucha apertura. No piensen con doble sentido, eso no existe aquí. Sí, de mucho diálogo, de mucha sensibilidad, y le puede decir,
le puede decir, no mames, Pues sí. así quieres pasar a la historia, ¿sí? Y de repente le puede decir, mándalo a chingar a su madre. Ahí al oído, debajo de las colchas. Ya que tenga las madres aquí, por supuesto que puede suceder esas cosas, pero dependerá de la fuerza que ella tenga, de la fuerza que ella logre desarrollar. Yo creo pues que finalmente así es esto, es una lucha constante, pero yo sí tengo la esperanza pues de que finalmente ella llegue a la presidencia en la forma que puede llegar, no hay otra forma de llegar, pero una vez que tenga la responsabilidad, yo creo que tengo la esperanza de que ella se carga la nacionalidad. Eso es como lo que está pasando en Argentina, que llega un pinche loco en la presidencia, sí, Javier Milei, sí está loco, sí, pero si lo escuchas más despacito dices, bueno, pues loco tampoco, sí. Sí, disparatadón, despeinadón, todo lo que tú quieras. Y ahora viene el reto, pues, de gobernar Argentina, sí. Si la hace bien, sí. Si se olvida de las cosas que anda haciendo, belicosas, emocionales, etcétera, y le da racionalidad a su gobierno, ¿sí? Y de pronto los problemas que ha estado enfrentando, como inflación, el desempleo, la pobreza, pues están hablando ahora, ¿sí? Si de repente se empieza a mejorar en Argentina en 1 año, 2 años, pues puede ser que sea una bendición para Argentina. Oye, ¿sí? ¿Escuchaste el discurso? ¿Cómo hace pedazos a López Obrador, el presidente de Argentina? ¿El último? ¿El reciente? El reciente, no, el ahora reciente. Después de que ganó. Sí. Vi uno de cuando se estaba metiendo en Perú el presidente. En este último, ¿qué es lo que dice? No, lo acusa que es lo peor de la historia. Acuérdate que cuestionó López Obrador al presidente de Argentina. Bueno, ya se la devolvieron. Dijo que había sido un autogol de los argentinos. Bueno, ya se lo devolvió y de manera radical. ¿Qué le dijo? Pues prácticamente que era un presidente que no servía para nada, que era un populista. Bueno, un populista acusando a otro populista, pues está cabrón. No le dijo izquierdista de mierda. También le dijo izquierdista de mierda. Así es. Oye, aquí el problema, ¿cómo te estás peleando tú, presidente de México, con medio mundo? Hay una crítica muy fuerte para López Obrador que no se ha tomado en su justa medida. En el pasado, cuando México vivió una desgracia, yo viví el terremoto, el gran terremoto en la Ciudad de México. Yo por algunas cuestiones estaba ahí en ese momento. Si vieras el apoyo internacional, con buscadores, despensas, apoyos múltiples, ahora eso no se vio por ningún lado. Dicen que es por la actitud belicosa del presidente de querer repartir la madre a medio mundo. No, y aparte de querer utilizar esas ayudas como si fueran del gobierno, ¿sí? Y medrar con ellas, ¿sí? O sea, el uso, el manejo ante la crisis en Acapulco ha sido, pues, mezquino, ¿sí? Ha sido un uso indebido. Él no deja de pensar en el tema electoral, ¿sí? Porque también sabe que depende de ello su futuro. O sea, nada más imagínate la posibilidad de que pierda la elección. Olvídate. O sea, cómo van a tener que enfrentar ellos las cosas. Sí, las pretensiones de él, pues elevadísimas. Él se entiende un personaje histórico. O sea, hay muchas locuras pues en la mente de López Obrador y se podrían terminar. Entonces, por otra parte, a ver, una persona que está hablando mal de los países, que está hablando mal de España, que está hablando un poco mal de Estados Unidos, sí, pues simplemente no inspira solidaridad, ¿sí? Chíngate. Y la que termina jodida pues es la pobre gente, ¿sí? Ese es el gran problema. Pero bueno, pues así. Oye, Salvador, un factor fundamental son los partidos políticos. Quiera o no, aunque a pesar de que los odien, es un factor fundamental.
¿Qué te dice la muchacha sobre los partidos políticos? Pues está muy contaminado ese tipo de juicios con lo que tenemos como la gran figura que es el presidente López Obrador. Pues es claro que la gente asocia a López Obrador con Morena, y entonces ¿qué es lo que tú tienes? Pues que Morena tiene una aprobación muy alta como consecuencia de que se asocia al presidente, ¿sí? Pero igual, o sea, los grupos que soportan ese tipo de apoyo pues son los grupos de personas con más de 68 años, con ingresos bajos, entre 2.400 y 5.000, con escolaridad abajo de 6 años, ¿sí? Esa es gente que sí te apoya, pero a la hora de ir a la urna no va completa, o sea, hay una merma muy importante ahí, y eso hace que esas cifras, pues, aunque son efectivamente correspondientes a la población, para efectos electorales están infladas, porque esa gente pues no va a poder ir. Mucha gente que está aquí ahorita trabajando, si fuera domingo, aquí estarían ellos trabajando, y nosotros a lo mejor vendríamos de ir a votar y a echarnos aquí un taquito, pero ellos tuvieron que llegar aquí desde temprano y no van a ir a votar. ¿Por qué? Simplemente porque su condición económica no se los permite, o porque están en una situación también muy complicada en su casa, no tienen con quién dejar a los niños, etcétera, y no van a votar. ¿Sí? Entonces yo lo que pienso pues es que sí están infladas esas cifras. O sea, si tú dices cuál es la identificación partidista, Morena está arriba, claramente, y luego PRI, PAN están más o menos parejos, y MC anda ahí un poco cerca de ellos. En la diferencia abismal, como se ve abismal la diferencia en la intención de voto por Claudia, que es 73%, ¿sí? Contra Xochitl, que es 20 y fracción, o sea, casi 53%. ¿Sí? Alguien dice que esas cifras que salen de encuestas son, con el propósito de desalentar y decir que ya están las cosas. Pues no es así, simplemente es lo que sale. Ahora, de ahí a decir que eso es lo que va a suceder cuando si hoy fueran las elecciones, pues no. Precisamente porque mucha de esa gente que hace que se infle, que crezca el número, pues no va a ir a votar. Y entonces se pueden dar fenómenos como el de la elección del 21, donde quedaron casi tablas la oposición y Morena. Entonces, pues, la muchacha dice muchas cosas, Toño, pero muchas de esas cosas no podemos creerlas, ¿sí? O sea, tenemos que entender que así tiene que ser, o sea, así nos van a decir, porque está distorsionado. Incluso si tú, cualquier tema que tomes, ¿sí? Cualquier tema que tomes en este contexto de polarización, si la gente asocia a López Obrador con ese tema y tiene clara idea de por dónde va López Obrador, por ese lado se van a tener las cosas, ¿sí? Por ejemplo, si tú dices, oye, ¿qué calificación le pones al servicio que están recibiendo tus hijos en la escuela? ¿Sí? A lo mejor te da una calificación, ¿sí? Pero si le dices, oye, ¿cómo calificas el desempeño escolar en el gobierno de López Obrador? Se va para arriba. Entonces, si tú asocias eso, se va a dar ese fenómeno, ¿sí? Porque pues, tiene una aprobación muy alta, pero con el problema ese que estoy comentando, sí, que he insistido mucho, que fundamentalmente está concentrado en esos sectores empobrecidos, ¿sí? Que participan poco en las urnas. Por eso las cifras estas que nosotros tenemos y que dan otros no deben, por una parte, de descorazonar a la oposición. O sea, hay que seguir trabajando porque pueden las cosas ponerse diferentes en la urna, ¿sí? Y tampoco deben de servirle a la gente morena para ya sentir que están ganados, ¿sí? La verdad es que yo no diría pues que fuera 50-50, yo creo que sí hay una ventaja importante para Morena y para Claudia, pero eso no significa que estén amarrados ya con sus triunfos. Hay posibilidades, pero siempre va a depender del talento que tengan para manejar las cosas, ¿sí? Haciendo pendejadas, haciendo propaganda, pues no van a cambiar mucho las cosas. Ya perdieron 3 meses sin avanzar una chingada, y puede ser que se les vayan los otros 6 meses y lleguen a las urnas. Y una cosa que tampoco podemos descartar, Toño, es que el presidente no solamente gane con Claudia Sheinbaum, sino también que tenga la mayoría calificada, o sea, el plan C. Eso puede pasar, y eso
de algún modo podríamos decir que se está fraguando. ¿Sí? Si no lo advierten, si no lo controlan, pues vamos a vivirlo y a sufrirlo eventualmente. Oye, ya para ir tomando la ruta de salida de esta emisión de Hablemos Claro, he platicado, me gusta ir mucho a los municipios a platicar con los ciudadanos, y hay algo que me llama mucho la atención. Estamos en un momento atípico. El día 2 de diciembre se debe definir si llega a gobernarnos, ¿cómo se llame? Un gobernador interino nombrado por el Congreso del Estado, va a seguir el encargado de despacho. Ya se habla sobre que a partir de estos días se va a empezar a acordonar por la fuerza pública el Palacio de Gobierno. Para que no entren intrusos. Sí, para que no llegue acompañado de las hordas de MC a tomar el poder, el maldito preanismo, etcétera. Pero he platicado con la gente de los municipios y no saben de este tema, o no les interesa, o les vale madre. He platicado con taxistas y muy pocos son los que tienen el tema, y es algo muy preocupante. Yo te pregunto, ¿cuál es el impacto real que ante la muchacha está teniendo esta situación? ¿O le está valiendo madre o no le interesa? Ya no sé qué está pasando, Salvador. Mira, en el ánimo de la opinión pública, el diferendo que hay entre Samuel y los diputados es uno en el que la gente le da la razón a Samuel. ¿Sí? Es claro, sin embargo, que el juicio popular no es un juicio informado. ¿Sí? El juicio informado, pues, lo vamos a tener en los juristas, en las personas que ven las cosas con una óptica más profesional. Y entonces, pues, lo que tenemos es una situación donde estamos intrincados, ¿sí? En el tema jurídico, porque hay un juez que concede un amparo, la Suprema Corte de Justicia determina pues que se tiene que buscar un cierto consenso, entonces está empantanado. Y la bronca aquí es, pues, ¿a quién le conviene que esté empantanado? Yo creo que se entiende que el presidente, que el gobernador, al salir, al dejar su encargo, pues tenga la idea, la ilusión, la pretensión, la exigencia de que sea una persona leal a él, ¿sí? Porque esos 6 meses pueden ser utilizados para fincarle cargos, para fastidiarlo, ¿sí? No vamos a pensar ni siquiera en la presunción de que haya hecho alguna cosa indebida, ¿sí? Simplemente, si te acusan de cualquier cosa, aunque sea falso, y te mandan un citatorio y tú estás en campaña, ya te fastidiaron lo que no mancha tina, diría no sé quién. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que es legítimo el deseo de que el que entre ahí pues sea una persona de la confianza del equipo de Samuel. Ahora, yo creo que el problema que tenemos aquí es que las partes beligerantes no dejan pasar una oportunidad para tirarse de chingadazos. Y entonces, pues, yo creo que por ahí vamos a tener algún problema que ya está incluso esbozándose de gran gravedad, o sea, una situación de crisis constitucional que incluso algunos piensan puede desembocar en la desaparición de poderes. Eso sería terrible, ¿sí? Yo creo que están midiendo fuerzas, pero que ya se pasaron de rosca, ¿sí? Ya deberían de buscar una salida política, ¿sí? Y ahí es donde está el problema cuando alguien habla de que se han tomado acuerdos y no se han cumplido, porque pues también se hacen todavía más difíciles esas salidas políticas. Y entonces, bueno, pues simplemente hay que esperar. No es un tema de la gente no lo tiene claro, ni es la opinión pública aquí la que determina algo, es simplemente el asunto pues, litigioso pues, en el que estamos. Y de pronto pues puede resolverse de un modo u otro, pero sí yo creo que Samuel sería importante para él ya estar tranquilo, concentrado en su campaña, ¿sí?
Y los otros personajes pues también tienen tareas que hacer, hombre. O sea, no pueden estar pensando en estar toda la vida con un juicio de ese tipo. ¿Sí? Ojalá que salga rápido. Pero yo lo que creo es que debería de hacerse más política. ¿Sí? Más política. Creo que el que haga más política, el que ceda de algún modo, el que muestre una disposición de ánimo negociadora, es el que a final de cuentas va a recoger los mayores frutos, los mejores frutos. ¿Sí? Y eso se va a ver en la urna muy pronto. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué hacen. Pero por lo pronto se ve mucha pues limitación en las habilidades políticas, ¿sí? Mucha mezquindad también un poco. Salvador Borrego, por hoy, ¿algo más que quieras agregar para retirarnos? Pues nada más que mañana tenemos nuestra mesa grillera a las 9 de la mañana en el Gran Invernadero, ¿sí? Y luego a las 11 hacemos una transmisión. Y bueno, pues así están las cosas, compañeros. Vamos a ver qué sucede. Te agradezco mucho, Toño, una vez más esta entrevista. No, por hoy a ustedes que nos ven y nos escuchan, les digo muchas gracias. Recuerden, próximo miércoles, alrededor de las 11:30, 12, vamos a ver exactamente a qué horas estaremos escuchando la opinión de Salvador Borrego, director de Saba Consultores. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, señor.